Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Colombia advierte ya un nuevo aire político tras la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez. El presidente electo se ha reunido con Iván Duque y también con Álvaro Uribe. Estos dos actos dan cuenta de una nueva dinámica política que supera el antagonismo y la virulencia en la confrontación de ese país. Y de hecho da cuenta también de un mensaje que habla de una postura postcapitalista, antineoliberal y sobre todo de una búsqueda efectiva de la paz, proceso frustrado y torpedeado por el mandatario actual. De esto queremos conversar con la catedrática Ivonne Telles, que siempre será un gusto tenerte por acá. Ivonne, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Orlando, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, de toda teoría, a mí me parecía la foto imposible, Petro con Uribe, con un talante los dos, demócratas, hablando, conversando. ¿Qué le dice esto al pueblo colombiano y sobre todo a América Latina también? Las señales son grandes. Yo creo que tenemos señales reales y señales simbólicas. Primero, dan cuenta de algo fundamental, que es el discurso de Petro durante campaña de lograr este gran encuentro, que parecía a veces un poco retórico para aquellos opositores. Poco creíble. Y poco creíble Claro, dentro claro. del ambiente colombiano y sobre todo para los opositores, ¿no? Decían, bueno, ¿de qué hablamos de encuentro? Si de pronto nos vamos a radicalizar y estas versiones que conocemos. Sin embargo, yo creo que primero hay que celebrar desde todo punto de vista que dos estadistas, por más antagónicos que sean, pero tengan la capacidad de sentarse a entablar un diálogo. Esto es sobre todo en un país tan violento, políticamente violento. Pero te pregunto puntualmente ahí, ¿por qué escoge a Uribe? ¿Por el uribismo, por lo que él significa? ¿O porque con eso, voy a pensar yo mal, pensar mal y acertarás, dice el dicho, con eso le neutraliza? A ver, creo que primero estamos hablando de un acercamiento en un marco democrático, lo cual es positivo para el país, porque es innegable que tenemos nosotros polarizaciones y que necesitamos trabajar en conjunto en proyectos muchísimo más integradores. Eso por un lado. Segundo, revisaba algunos análisis y se veía, ok, ¿qué posturas, qué podrían llevar y motivar, por ejemplo, a Gustavo Petro para invitar a Uribe? Yo creo que hay dos razones fundamentales. Una, yo creo que de todas maneras sigue siendo un acto simbólico al hablar de los dos opuestos, estas personas engendrar como los dos opuestos. Por un lado, porque esto es justamente acercar y decir, bueno, este gran encuentro lo estoy planteando sobre bases reales, por un lado. Porque de todas maneras no podemos negar, y esto lo hemos hablado en amplios espacios, la importancia que tiene Uribe para el país durante el periodo que estuvo, más allá de la posición que tengamos, de todas maneras sigue siendo una persona que está en la agenda. Pero te planteo ahí una pregunta, ¿ese 47% que alcanzó Rodolfo Hernández es uribista? No necesariamente. Y quiero terminar algo importante. De todas maneras, yo creo que Petro conoce y sabe muy bien que hay una bancada del Centro Democrático importante, aunque reducida, pero importante en Congreso. Y sabemos que un ejecutivo dentro de un Estado, de todas maneras con independencia o con cierta independencia de poderes, necesita y va a necesitar el consenso y el apoyo mayoritario del ámbito legislativo para poder hacer las transformaciones y llevar a cabo la agenda que pretende. Para esto es necesario trabajar en acercamientos, así como hubo, por ejemplo, la manifestación del Partido Liberal de acercarse, de igual manera es necesario que se trabaje. Yo creo que ayer el resultado que todos esperábamos, que quizás fue lo que se obtuvo en las declaraciones, especialmente de Uribe, porque Petro no habló mucho, fue, ok, trabajaremos en conjunto aquello que no represente una afrenta o algo como muy contra principios del Centro Democrático, será trabajado y entablaremos diálogo y no necesariamente haremos oposición por oposición. Más o menos esa fue la postura. Entonces, yo creo que aquí es una movida estratégica de Petro en este sentido. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta de si los votos son necesariamente Uribe, yo creo que no. ¿Por qué? Porque estamos claros que en primera vuelta a lo que nos enfrentamos fue este rechazo al continuismo, ¿no? al desastroso, porque no hay otra palabra, creo, gobierno de Duque, que no le hizo bien al uribismo de ninguna manera, y más bien fue un voto bastante de rechazo a toda la política que venía manejando, en este caso, Entonces, en ese marco, con todo lo que planteas, Ivonne, es importante que también consideremos un elemento fundamental. La Colombia, después de las elecciones del 29 de mayo, está planteándose
afrontar en realidad y en serio el proceso de paz? ¿Hay perspectivas de que la pacificación es posible? Yo creería que hay una gran voluntad política, definitivamente, no lo creo, estoy segura de ello, respecto del proceso de paz. Y esto lo vemos también en eventos que son simbólicos, pero que creo que tenemos que analizar Lo de la Comisión de la Verdad. Exactamente. Sí. O sea, irnos más allá de lo que nosotros estamos viendo como evidente. Sí. Hay dos instancias que son fundamentales, bueno, tres dentro del proceso Ajá. de paz, ¿no? La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la JEP, La que Justicia es la Especial para Justicia la Paz. Especial, y la Comisión de la Verdad. Sí, ajá. Para quienes nos escuchan, son los tres entes principales. De estos tres, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha sido más bien más anónima, no ha sido tan afectada, no fue tan afectada por el presidente Duque. Técnico también, sí. Entonces, como que fue dejada de un lado. Eso es un trabajo técnico que tiene la labor de buscar las personas desaparecidas. Pero las otras dos, que sí representan hasta cierto punto inclusive afrentas, porque es, por un lado, hacer justiciable todo aquello que involucra no solamente a las FARC, ajá, sino a militares y a paramilitares, a personas y autoridades y por del lo gobierno, tanto exactamente, ajá, repercute en el Estado. Y esto tiene que ver con la época más álgida del conflicto colombiano, que más o menos se da entre 1995 aproximadamente, ajá, y el 2005-2006. Claro. Es un periodo del más violento. Sí. Entonces, esto va a tener repercusiones en los intereses estatales, sobre todo del poder en esa época, y militares. Y la Comisión de la Verdad, en la revelación que, aunque recordemos que su función no es judicial, claro. De todas maneras el contenido es judicializable. No es judicializable, no. Ese es uno de los mandatos principales. Ajá. Pero esto no significa que de oficio la JEP pudiera eventualmente iniciar investigaciones. Es lo que están diciendo los técnicos. Aunque no es que se le va a estar remitiendo de una instancia a otra. Así es. Petro ha sido muy consecuente y yo sí celebro ampliamente el discurso, por ejemplo, que él da en el momento de recibir las recomendaciones. Y esto también es fundamental aquí aclarar. Uno de los mandatos más importantes de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, era en qué momento revelamos y entregamos el informe a Colombia y el mundo. Y se planteaban varios escenarios. ¿Qué pasa si se entrega durante el periodo Duque específicamente, antes de las elecciones, cuando no sabemos cuál va a ser el escenario? Complejo porque no podemos entregarle a manos a un gobierno que se ha opuesto de manera y que de alguna manera franca, tiene parte de responsabilidades también, por supuesto. En efecto, claro. A toda la función. Ajá. De la Comisión de la Verdad. Segundo, ahora, entregarle, por ejemplo, nos preguntamos qué hubiera pasado si se le entregaba a Rodolfo. Ajá. ¿Hasta qué punto podríamos encontrar, quizás, de pronto una apertura, pero hasta qué punto un real compromiso respecto de un trabajo de política pública? Porque recordemos que el acuerdo de paz no es un tema de compromisos como tal, sino de un cambio en agenda y política pública. En cambio, felizmente creo que encontramos un terreno abonado, muy bien abonado para la agenda programática, sobre todo, que plantea Petro y que ya, aunque no estaba recibiendo las recomendaciones de manera directa, pero que ya había una conexión entre lo que se planteaba desde el acuerdo de paz con algunos aristas del programa petrista. Pero yo te quería plantear la pregunta también, quizás pensando en una dimensión mucho más política, simbólica. Te decía esto, todos los mecanismos están planteados, las instituciones están en esto, pero también la otra cosa es el clima. Yo veo incluso editorialistas, leo editorialistas recurrentemente de Colombia para entender este proceso y percibo que también hay una predisposición, los unos por ser derrotados, los otros por ser ganadores y otros por ser, digamos, escépticos a todo, de que llegó el momento para Colombia. ¿Hasta dónde en esto efectivamente se puede creer y al menos asentar y acentuar las esperanzas? Yo coincido con esa postura y creo que todos esperamos no cambiar la percepción y equivocarnos en esta ruta, porque yo también he percibido con las designaciones, por ejemplo, de algunas personas que van a estar frente a las carteras que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Hacienda. Hoy se anuncia que va Juan Carlos Ocampo, un conocedor de la economía colombiana, docente, me refiero a académico, adicionalmente trabajó en Banco Central mucho tiempo, o sea, una persona de una amplia trayectoria
Que solamente esto como un ejemplo Sí. para atender a tu pregunta, que representa, por un lado, digamos, una apertura frente a este progresismo que se plantea y estas transiciones, Ajá. modernización del capitalismo, como lo ha planteado Gustavo Petro, Ajá. pero en unos términos que de alguna manera creo que son movidas bastante sagaces por parte de Petro, apaciguan ese clima y esa animadversión de, bueno, vamos a tornar un modelo totalmente distinto. Entonces, pareciera que Petro está siendo muy consecuente entre su discurso y lo que está haciendo, diciendo, ok, así lo vamos a ejecutar y a través de o de la mano de estas personas lo vamos a ejecutar. En esa medida, yo creo que se logra lo que tú estás planteando. Se logra un clima de bastante confianza, por un lado, Ya. y por otro lado, un clima, voy a usar una palabra, hasta de cordialidad, en el sentido de que se entablan diálogos entre personas, instancias, entes que parecían improbables antes. O sea, es como quitar el dedo del gatillo. Estamos armados, estamos en Exactamente. nuestras posturas, pero el dedo ya no está en el gatillo. Pero no tenemos que usar la violencia y la violencia política me refiero a ello, Exactamente. para nosotros relacionarnos. Entonces, creo que esto plantea un escenario positivo, se está abonando en un escenario positivo y también, por ejemplo, leyendo otras de las percepciones. ¿Qué pasó? Cuando se dan las elecciones hace unos días, cuando sabemos que Petro es ganador, entonces empieza la especulación, por ejemplo, de la subida del dólar. Situaciones de ese estilo. Lo de la bolsa de valores, lo de la bolsa, el riesgo de el país. petróleo y demás. Exacto, exacto. Resulta que si nos ponemos a analizar, no es mi campo, no soy economista, pero nos ponemos a analizar un poco qué es lo que pasa, empezamos a desmontar justamente esos discursos. Por ejemplo, en el tema del dólar, sabemos que hay un proceso inflacionario en Estados Unidos y que cuando esto sucede, todas las monedas van a tener una afectación frente al dólar. Claro. El tema del petróleo, por ejemplo, en el sentido de que había ya un sobreabastecimiento de petróleo y tiene una conexión directa con la guerra ruso-ucraniana. Claro. Entonces no es un tema aislado, netamente dependiente de la elección de un presidente en un país que de todas maneras sigue siendo un país pequeño frente al contexto geopolítico internacional. Claro, Entonces yo creo que cuando empezamos a atacar las cosas y verlas de una manera más objetiva y más técnica, encontramos esa atmósfera de mayor confianza, que yo creo que es un poco la apuesta de Petro en este momento. Claro. Hagamos la pausa, volvamos de seguida con Ivonne Telles a propósito de lo que pasa en Colombia, muy importante, a ratos sorprendente para algunos, para otros en cambio es la coherencia de Gustavo Petro, que no ha cambiado su relato como otros, en otros países. Hablan de encuentro, pero se desencuentran. Hablan de paz y meten a la policía en las casas, como está pasando en Ecuador. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con mucho sentimiento y pasión, además de lo que pasa en Colombia, con Ivonne Telles. Ivonne, ¿quién es Gustavo Petro entonces a la luz de los acontecimientos? Porque más allá del estigma que le montaron los medios, la derecha, más el recelo que había de algunos sectores de la izquierda, vemos a un Petro absolutamente coherente, les guste o no les guste, nos agrade del todo o no nos agrade del todo, pero Petro ha sido consecuente. Su discurso en el momento del triunfo incluso jala un poquito las orejas al progresismo latinoamericano. Le dijo, dejemos un poquito atrás la justicia social, hay que atender urgentemente otros problemas que son parte de la justicia social. ¿Quién es este Petro que va a asumir la presidencia el 13 de agosto? A ver, creo que vemos a un tecnócrata en el sentido de, digamos, positivo de la palabra, de ver una persona muy, muy preparada en lo técnico, por ejemplo, desde el ámbito de su disciplina, es decir, desde la economía. Yo creo que hay planteamientos reales y apelo a tus palabras finales, alejándonos de un discurso netamente progresista en el sentido de únicamente resaltar estos valores o esto que puede ser más etéreo, ¿no?
Cuando y más hablamos, ortodoxo. Exacto. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de esas metas que sabemos que son absolutamente necesarias, cuando nosotros decimos, bueno, hablemos de paz social, hablemos de justicia social, hablemos de esto. De igualdad, etcétera. Que son, sí. o sea, que sabemos que son bases estructurales de gran parte de nuestros problemas, si no todos parten de ahí. Pero de todas maneras yo veo un aterrizaje en discurso, porque yo creo que sí hay coherencia. Sabemos que hay retos, porque ojo, no es que no estemos hablando de retos, pero yo creo que partimos de un plan, no hablo solamente de discurso, sino de un plan coherente. Veo también a una persona mucho más madura. Creo que estos 3 procesos electorales han hecho a Gustavo Petro, lo han moderado, y creo que él ha leído muy bien también al público colombiano respecto de lo que el público está dispuesto, quiere, necesita, pero al mismo tiempo está dispuesto a tolerar, por la intolerancia que nos caracteriza. Pero entonces también ahí habría que pensar hasta dónde, por ejemplo, la otra parte de este conjunto de mensajes que hay ahí simbólicos están en Francia Márquez. Hemos visto incluso respuestas de ella que son una cátedra de cultura, de progresismo en el sentido incluso étnico, ambiental, popular. Le hemos visto saludando de la mano a las empleadas domésticas mientras la vicepresidenta se pasa de largo. Es decir, también hay una confluencia y una concurrencia de otras señales. Y por eso te preguntaba, ¿quién es Petro? Pero además la pregunta es, ¿qué hace posible esta fórmula para que los colombianos vean con expectativa, al menos hasta ahora? Bien, esto es fundamental. La presencia de Francia Márquez es fundamental en este momento. Sí, porque yo no sé si Petro podríamos verlo de la misma manera solo que verlo con ella, ¿no? En el equipo que se representa en este binomio, yo creo que se enaltece un poco más inclusive el rol femenino de lo que, por ejemplo, percibimos respecto de Duque y la vicepresidenta. Claro. Pareciera que es como más fuerte la presencia masculino-femenina en este sentido, y sobre todo, y sí, me emociona en ver quién es Francia Márquez y qué es lo que ella representa y cómo eso podemos verlo. O sea, parecía impensable igualmente que una mujer afro en estas condiciones ahorita esté en ese cargo en mi país, cuando ha sido un país que ha repelido absolutamente todo lo que ella engendra, ¿no? Todo lo que ella simboliza. Creo que esta fórmula, o sea, esta madurez de Petro, hablemos de una madurez política, de una moderación de su discurso que lo hace muchísimo más abierto al diálogo precisamente contra o con personas o entidades que inicialmente representaron una franca oposición, lo que lo hace muchísimo más flexible sin perder su postura, porque esto creo que es fundamental. Acompañado de una imagen femenina, porque es una imagen femenina bastante cálida, bastante dulce. Esto, hasta ratos parecería infantil. Por ejemplo, como cuando recibe el nombramiento de vicepresidenta y ella sola de repente se mueve. Pero esta espontaneidad y yo creo que esta dulzura que tiene Francia Márquez, y lo he percibido y lo he leído, no genera animadversión. Al contrario, o sea, llega al público de una manera distinta. Entonces, y ahí te planteo una pregunta clave, no quiero dejar de mencionar esto, porque la respuesta que ella le da a una periodista a propósito de Vivir Sabroso, a mí me conmovió, me erizó, hasta ahora sigo erizado cada vez que me acuerdo de esa respuesta, que es de una soltura, de una altura intelectual, filosófica, doctrinaria, sin caer en el academicismo. ¿Qué significa vivir sabroso? ¿Hasta dónde esto puede sintonizarse en ciertos segmentos, en ciertas membranas de la identidad, de la cultura y al mismo tiempo de la confluencia étnica y diversa que tiene Colombia? A ver, insisto, no soy ni antropóloga como para poder explicarlo desde ahí, pero sí hay algo importante. Creo que hay 2 características fundamentales. Sabemos que Colombia es color, ¿no? Y tiene todo este aspecto multidiverso, pero pongámosle una palabra, absolutamente colorido, a lo que se podría asociar este concepto de lo sabroso o la sabrosura, ¿no? O sea, podríamos caer en simplemente el hecho de que al ser un país tan colorido, tan musical, alegre, podríamos considerarlo o encasillar este concepto de vivir sabroso dentro de ello. Pero el proceso justamente y el concepto no radica en solamente la expresión de la alegría.
ella se refiere a algo fundamental y coincido contigo, creo que muchos nos erizamos con ello. No es vivir más contento, es vivir sin miedo. Pero el concepto del miedo, cuando se ha vivido un conflicto como el colombiano, 60 años, sí. Hemos tenido la altísima exposición a todo tipo de violencias, de todo tipo, vivir sin miedo, justamente, solamente el hecho de no tener miedo por mi vida, hace que indefectiblemente yo sea más feliz. Pero ahí te quiero plantear una pregunta que tiene que ver, digamos, más en el orden regional y que me gusta, además, estarlo pensando y no le encuentro todavía la respuesta adecuada, es que en Ecuador se habla del buen vivir, en Bolivia se habla del vivir bien y ahora se habla en Colombia del vivir sabroso. 3 países, Colombia, Ecuador y Bolivia, plantean esto a partir del concepto fundamental que es la vida. Sí. ¿Cómo entendemos que esto se vaya instalando incluso en la misma retórica de la izquierda? Lo que pasa es que yo creo que el significado es muy profundo, porque en esta valoración de la vida, por ejemplo, en el caso boliviano, en el caso ecuatoriano, es esta referencia y esa conexión y esa articulación equilibrada entre la vida humana y el entorno. Y más, ¿no?, andino, además, en y la lo concepción andina, sí. Exactamente, Ajá, en esa cosmovisión indígena respecto de también esa articulación equilibrada, ¿no? Entre naturaleza, le hace tierra, Pachamama, y el ser humano y la actividad humana. El planteamiento de Francia Márquez me parece que no solamente se circunscribe a ello, no creo que lo podría tampoco salirse de esta concepción de la relación, pero yo creo que tiene una connotación adicional, que es lo que se tiene que entender, y es el hecho de que nosotros hablamos de vivir sin miedo, pero el vivir sin miedo tiene una relación directa con un proceso de violencia. Entonces, no es solamente un planteamiento de vivamos todos en comunidad y seamos equilibrados en ello, sino es vivamos sin que nuestra vida corra peligro. Claro. Porque es que el valor fundamental de la vida en Colombia hace rato se perdió. Nosotros lo tenemos perdido en nuestros mecanismos de relación cuando la vida es lo que menos vale. Segundo, porque en las políticas de Estado y en todo lo que se ha manejado a lo largo de la historia ha sido justamente una afrenta al derecho a la vida y también la incapacidad demostrada del Estado de defender y garantizar ese derecho. Ya, y ahí te quiero plantear, para ir cerrando esta entrevista, que me ha gustado enormemente plantearlo en esta dimensión, tiene que ver con el orden regional. El triunfo de Gustavo Petro parecía alejado para algunos, para otros en cambio era la gran oportunidad, pero ya viendo en el marco regional el discurso del propio Petro hablando de integración, de unidad, las señales hacia Venezuela, por supuesto que son muy importantes, ¿qué le dicen al resto de América Latina? Porque también te diría, el triunfo de Boric en Chile fue muy importante, pero parecería como que no calza, que no entusiasma, que se ve una cosa como muy alejada, pero la de Petro, en cambio, quizás porque estamos más cercanos también, nos entusiasma, genera otras vibras en el mundo. Bueno, a ver, partimos de algo, ¿no? Casi toda Latinoamérica en este momento, y no solamente, o sea, estamos hablando hasta México, ¿no? Tenemos un giro a la izquierda importante. Creo que todos estamos expectantes de ver qué sucede en Brasil en octubre, porque esto representaría casi que el continente pintado de rojo, ¿no? Totalmente. Sí, o sea, ahorita tenemos prácticamente todo este sector, si lo viéramos en el mapa, pintado de rojo, salvo Ecuador, en este caso, y me parece que es Uruguay también que tenemos. Sí, Paraguay. Y Paraguay, exactamente. Entonces, a ver, ¿qué significa? Yo creo que estamos en un planteamiento distinto de hace 20 años, de ese primer giro a la izquierda grande que da Latinoamérica. Creo que se está planteando, no sé si lo podemos poner en estos términos, pero quizás una izquierda más moderada en el sentido de que no estamos hablando de planteamientos antisistema, sino de cómo nos insertamos en el sistema de una manera alternativa, en un plano de equidad, ¿sí? En un plano de igualdad, en donde yo trabaje paz y justicia social, pero tampoco me niegue a la necesidad que tiene el Estado de seguir produciendo y de ser productivo. Pero estamos hablando de transiciones energéticas, cambio de matrices productivas también, si lo podemos poner en esos términos, devolvernos al campo y hacerlo productivo, generador de industria, es decir, una serie de planteamientos que sabemos que no son fáciles, que son retos, pero que son viables dada la estructura. Yo creo que eso, y sobre todo el hecho también, ¿no?, de que mucha gente se sienta representada en la figura tanto de Petro como de Francia,
tal vez cambia un poco el ánimo, porque es la mitad del país que tuvo una votación favorable, ¿no?, hacia ellos, que podría haberse representado quizás en esta, lo que tú dices, en esto que se percibe como con mayor expectativa. Ahora, hay otra cosa fundamental. De todas maneras, es la primera vez en la historia de Colombia que nosotros tenemos un presidente de izquierda y una vicepresidenta en estas condiciones, de estas características, mujer, afro, pobre, líder social y una serie de condicionantes importantísimos. Entonces, creo que también es vivir un proceso que nunca habíamos vivido, de una transición que nunca se había vivido en un país en donde se consideraba impensable. Y esto también se refleja, por ejemplo, en el establecimiento de las relaciones, como, por ejemplo, Petro dice, ok, lo primero que voy a hacer es abrir frontera, acercarme a Venezuela. Pero de manera paralela también recibe una llamada de Estados Unidos y de Biden. Y dice, ok, yo puedo oscilar, no cambio mi postura, pero trabajo en esto porque esta es mi línea programática, pero también sigo trabajando con esta línea respecto de lo que al país le interesa. Entonces, yo creo que eso también le da como cierto posicionamiento a Colombia, o esperaríamos que le dé un posicionamiento no solamente como un aliado estratégico, por ejemplo, de Estados Unidos en Latinoamérica, sino como un posicionamiento propio, claro, ¿no?, de agenda que sean socios local. Que sean socios, claro, así exacto. Es. Claro que sí. Gracias, Iván. Muy importante lo que acabas de mencionar. Me ha entusiasmado conversar sobre este tema. Por supuesto, Colombia siempre será parte de nuestra existencia, de nuestra visión, de nuestro imaginario, porque efectivamente tenemos demasiadas conexiones con Colombia para no dejar de pensar en que este es una gran oportunidad para los colombianos y también para las colombianas. Hay que enfatizar para los afros, para los indios, para las comunidades campesinas de Colombia. Qué bueno que pase esto. Chao, chao.